Bienvenidas y bienvenidos, estudiantes de segundo medio 2020, a la clase donde comenzaremos a hablar sobre movimientos rectilíneos, comenzando por el movimiento rectilíneo uniforme, cuya sigla es MRU. Conceptos claves que debemos tener presentes antes de avanzar. En primer lugar, el marco de referencia, que es el lugar desde donde se observa un móvil y donde nosotros vamos a definir la posición inicial, X0, en el caso de que el movimiento sea en un eje horizontal. En el caso de un eje vertical, vamos a hablar de Y0. Sistema de referencia, que es el sistema de coordenadas que va a definir la posición de un móvil. Nosotros vamos a tomar una recta numérica porque vamos a trabajar con movimientos en una dimensión. Por lo tanto, los objetos se van a mover en un eje X, donde vamos a establecer el 0 que corresponde a nuestro marco de referencia, y un sentido positivo y un sentido negativo para este sistema de referencia. Trayectoria y distancia recorrida, que es el camino que va a realizar el móvil, y la distancia recorrida va a corresponder a la longitud de dicho camino. El desplazamiento es el vector que indica el cambio de posición que tiene un móvil, es decir, desde la posición inicial hasta la posición final. E independiente de la trayectoria o la distancia recorrida, al ser un vector es siempre una línea recta entre la posición inicial y la posición final. Rapidez y velocidad son dos conceptos que solemos usar como sinónimos, pero hemos diferenciado que la rapidez corresponde a la distancia en un intervalo de tiempo y la velocidad corresponde al desplazamiento en un intervalo de tiempo. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Es un movimiento ideal. ¿Por qué? Porque de los movimientos que nosotros observamos a nuestro alrededor, vamos a decir que ciertas características van a entrar en la clasificación de movimiento rectilíneo uniforme. Rectilíneo quiere decir que la trayectoria es rectilínea, es decir, los móviles se mueven en línea recta, no en líneas curvas, no haciendo círculos, sino que en una línea recta. Esto va a tener como consecuencia que la trayectoria coincide con el desplazamiento. Es decir, la forma que tiene el caminito que hace el móvil coincide con el desplazamiento, ya que va a ser un desplazamiento en línea recta, una trayectoria en línea recta. Eso quiere decir que el módulo de la velocidad media corresponderá a la rapidez media, porque la distancia está coincidiendo con el módulo del desplazamiento. Así que velocidad y rapidez como valor numérico van a coincidir. Y eso lo escribimos en lenguaje matemático de esta manera. El módulo que se encierra entre estas barritas de la velocidad es igual al valor de la rapidez media. La velocidad es constante, eso quiere decir la palabra uniforme. Por lo tanto, la velocidad instantánea coincide con la velocidad media. Como este móvil que tiene MRU, movimiento rectilíneo uniforme, se va a mover a un ritmo constante, no importa el intervalo en el que midamos la rapidez o la velocidad, siempre vamos a obtener el mismo número. Por eso, vamos a hablar ahora simplemente de velocidad o simplemente de rapidez y no vamos a agregar la condición de instantánea o media, pues van a coincidir. Aquí pueden ver al erizo moviéndose con velocidad constante y además en una línea recta. Esto es lo más cercano a un movimiento rectilíneo uniforme. Es más, cuando el erizo aparece en la pantalla, siempre se está moviendo. Por eso es un movimiento ideal. Los móviles no parten con velocidad cero, sino que desde el primer instante en que los vamos a observar, ya están en movimiento y esta rapidez o esta velocidad que van a tener, la van a mantener durante todo este intervalo de tiempo. Vamos a ver un ejemplo con el que vamos a ir construyendo el cómo se modela este movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a tener tres formas de estudiar los movimientos, tres formas de representar movimientos: a través de tablas, a través de gráficos
y a través de una ecuación o función itinerario. Y el objetivo de las siguientes sesiones es que nosotros, a partir de uno de estos elementos, podamos construir los otros dos. Es decir, vamos a partir en este caso construyendo la tabla, luego vamos a graficar y luego voy a mostrar cómo se obtiene la ecuación itinerario, que se llama itinerario porque es la que indica la posición en función del tiempo. Así como los trenes o los buses tienen itinerarios, que es en qué hora van a estar en una determinada estación o en una determinada ciudad. El ejemplo dice así: un móvil avanza con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, en línea recta y manteniendo siempre constante su velocidad a 2 metros por segundo. Ahí tenemos un dato relevante. Desde una posición inicial de 1 metro, es decir, para el sistema de referencia, los observadores, es decir, nosotros, vemos que en el tiempo cero la posición inicial es 1 metro. Y esto lo vamos a registrar inmediatamente en la tabla. Cuando el tiempo es 0, vamos a hablar de posición inicial y va a tener el valor en este caso de 1 metro. Noten que no he puesto la unidad de medida metro en la tabla porque está indicada ahí arriba. Y se mueve durante 3 segundos. Es decir, vamos a estudiar este movimiento durante 3 segundos. Pero como es un movimiento ideal, esto se extiende infinitamente en el tiempo. Con esta información complete la siguiente tabla. ¿Qué quiere decir 2 metros por segundo? Muy bien, quiere decir que cada 1 segundo se avanza 2 metros. Por lo tanto, si parte a 1 metro del sistema de referencia, 1 segundo después debo sumar 2 metros, es decir, va a estar en la posición 3. Al siguiente segundo va a volver a avanzar 2 metros. Es decir, no se está deteniendo, pero lo estamos analizando segundo a segundo. Pasado 1 segundo, vuelve a avanzar 2 metros, es decir, al 3 le debo volver a sumar 2. Es decir, a los 2 segundos lo voy a encontrar en la posición 5 metros. Y 1 segundo después va a volver a avanzar 2 metros y lo voy a encontrar en la posición 7 metros. Vamos ahora a tomar estos datos y lo vamos a graficar. Ahí pueden ver otra vez a nuestro querido erizo moviéndose en movimiento rectilíneo uniforme. Bien, para hacer el gráfico y ver qué forma va a tener, debemos poner las unidades de medida en el gráfico. Como estos son gráficos que dependen del tiempo, el tiempo será siempre nuestra variable independiente. Es decir, aquí vamos a colocar tiempo y su unidad de medida, que en este caso es segundos. En el eje vertical vamos a poner la variable que es dependiente, que en este caso es la posición, que está medida en metros. Ojo, no significa que el erizo o el móvil se está moviendo hacia arriba o hacia abajo. Recuerden que se mueve en línea recta y de manera horizontal, por eso hemos llamado X a la posición. Vamos a ver cómo se grafica. En la posición inicial, el 0, el erizo está en la posición 1. 1 segundo después avanzó 2 metros y se encuentra en la posición 3. 1 segundo después vuelve a avanzar 2 metros y se encuentra en la posición 5. Y finalmente, a los 3 segundos, vuelve a avanzar 2 metros y se encuentra en la posición 7. Si uno los puntos, voy a ver que esto corresponde a una línea recta que comienza en ese lugar y termina ahí, porque estamos estudiando solamente del tiempo 0 al tiempo 3. La posición inicial corresponde a la intersección con el eje vertical, es decir, el punto que he marcado aquí corresponde a la posición inicial. La velocidad corresponde a la pendiente de la recta.
La pendiente es la inclinación que tenga este gráfico. ¿Cómo podemos calcular la pendiente en este caso? He marcado la posición inicial y ahora voy a marcar la posición final y voy a armar un triángulo en este gráfico. Lo voy a marcar con rojo. Pero cuidado, a pesar de que es un triángulo rectángulo, no voy a utilizar el teorema de Pitágoras, sino que lo que voy a hacer es ver cuánto miden los catetos. El cateto horizontal es un tiempo, va de 3 a 0 segundos, es decir, mide en total 3 segundos. Y el cateto vertical va de aquí hasta acá con los números 7 y 1. Es decir, 7 menos 1, eso me da un total de 6 metros, que es el desplazamiento que tuvo el erizo o el móvil. Pasó de la posición 1 a la posición 7. Eso en total son 6 metros de desplazamiento. Y como tengo distancia y tengo tiempo, voy a sacar la velocidad, que es el desplazamiento dividido el intervalo de tiempo. Como en el sistema de referencia este erizo se mueve para la derecha en dirección horizontal, sería 6 metros y tongo dividido 3 segundos, lo que me da una velocidad de 2 metros por segundo y tongo. Es decir, la velocidad que nos dieron en el enunciado del ejercicio. Ahora, ¿cómo podemos nosotros interpretar esta información que acabamos de ver en el gráfico, que son la posición inicial y la velocidad? Pues podemos establecer la ecuación o la función itinerario que define el resto de los puntos de esta línea azul, porque les dije que esto podía extenderse infinitamente en el tiempo. La ecuación tiene la siguiente forma. La posición en función del tiempo se escribe x paréntesis t. Va a ser igual a la posición inicial, que en este caso es 1 metro, más la velocidad, que es 2 por el tiempo. Por ejemplo, en un tiempo de 1,5, si yo reemplazo en esa función itinerario que acabo de escribir en negro, tendría x en 1,5 igual a 1 más 2 por 1,5. Es decir, donde estaba la letra t, yo debo reemplazar por el número que coloqué en el paréntesis. X de 1,5 es, si resuelvo esto, me da igual a 4, y como es una posición, metros. ¿Y esto es correcto? Cuando la posición es 1,5, efectivamente el móvil se encuentra en la posición 4 metros. Por eso se llama ecuación o función itinerario, porque me da la posición del móvil en función del tiempo. Ecuación itinerario para movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, corresponde a una función lineal o afín, así se llama en matemática cuando tengo una línea recta. Se llama función lineal si parte de aquí del 0, 0, o afín si parte intersectando al eje vertical, como es el caso del ejemplo que aparece aquí. La pendiente del gráfico corresponde a la velocidad. La intersección con el eje X o D de distancia, o el eje vertical en este caso, corresponde a la posición inicial. Y su fórmula es la siguiente que aparece aquí, que he destacado en el recuadro. Posición en función del tiempo es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Si la velocidad es negativa, es decir, el móvil retrocede en vez de avanzar, entonces ahí va un signo menos acompañado del valor de la rapidez. ¿Cuál es la ecuación itinerario del gráfico de esta diapositiva? X en función del tiempo igual posición inicial más velocidad por tiempo. De los dos que he subrayado, el más fácil de encontrar es la posición inicial porque
está justamente ahí. Nuevamente vale 1 metro. Por lo tanto, la posición en función del tiempo es igual a 1 metro. Y este móvil avanza o retrocede. Si veo la posición, por cada segundo que va pasando, el móvil va alejándose cada vez más. Pasa del 1 al 5. Por lo tanto, tiene velocidad positiva. ¿Y cómo calculo la velocidad? Armamos nuevamente el triángulo. Aquí está. Marco ese punto. Y ahora voy a marcar el punto de ahí arriba. He dibujado el triángulo. Resto el cateto vertical. 5 menos 1 me da 4 metros. Y abajo tengo 5 menos 0. Son 5 segundos. Por lo tanto, la velocidad es 4/5 metro por segundo por el tiempo. Debo colocar el tiempo porque de lo contrario no sería una función itinerario. Ahora, si esto está en el sistema internacional, puedo también escribir igual a 1 más 4/5 t, porque ya sé que la distancia está en metro y los tiempos están en segundos, por lo tanto la velocidad está en metros por segundo. Si les molesta la fracción, incluso la pueden resolver y pueden escribir en vez de 4/5 0,8. Pero eso es cuestión únicamente de gustos. Bien, solo mirando el gráfico, ¿cuál de estos móviles es el más rápido o el más veloz? ¿Y cómo podría saberlo? Mirando la inclinación de las rectas, debería encontrar que hay una que esté más apegada al eje vertical, cuidando que los gráficos estén graduados de la misma forma, que es el caso que está aquí. Todos van de 0 a 6 segundos y el eje vertical va de 0 a 5, pero las líneas tienen diferentes inclinaciones. Podemos sacar la velocidad en cada caso. Hacemos los triangulitos y vemos cuánto miden los catetos. 5 menos 2, aquí vale 3 metros. Aquí vale 3 menos 1 es 2. Acá vale 5 metros. Y todos están divididos por 6 segundos. Por lo tanto, dividimos distancia dividido tiempo. Aquí tendríamos 3 dividido 6, eso nos da 0,5 metros por segundo. La velocidad del móvil A. La velocidad del móvil B sería 2 dividido 6, nos da 0,3 periódico metro por segundo. Y la velocidad del móvil C, que es 5 sextos, 0,83 periódico metro por segundo. Por lo tanto, el móvil más veloz, o el más rápido en este caso, es el móvil C. Si además les pidiera escribir las ecuaciones itinerario para cada móvil, tendría que añadirle la posición inicial. En este caso sería 2 más 0,5 t para el móvil A. Para el móvil B tendría 1 más 0,3 periódico t. Y para el móvil C tendría 0, es decir, no lo escribo, simplemente 0,83 periódico t. ¿Cuál de estos móviles está retrocediendo y cómo lo puedo saber? Retrocediendo significa que la velocidad es menor que 0. Es un número negativo, significa que el móvil se está moviendo hacia la izquierda en nuestro habitual sistema de referencia, donde la derecha tiene números positivos y hacia la izquierda están los números negativos, como una recta numérica. ¿Qué móviles están aumentando la distancia a medida que pasa el tiempo? Sería el móvil A y el móvil C. En cambio, el móvil B tiene una recta descendente. En este caso, también vamos a poder hacer un triángulo, pero el triángulo queda de esta forma. Cuando el triángulo quede así, el valor de la velocidad va a ser negativo. Tendríamos entonces 2 metros nuevamente, dividido 6 segundos, eso nos da 0,3 periódico
metros por segundo, pero el valor es negativo. ¿Cómo quedaría la ecuación itinerario para el móvil B? Que fue el único que cambié con respecto a la diapositiva anterior. Quedaría x en función del tiempo igual a 4, que es la posición inicial, menos 0,3 periódico por el tiempo. Cuando la velocidad sea negativa, la pendiente de este gráfico es decreciente. Ya que hemos visto el gráfico posición-tiempo, vamos a ver qué ocurre cuando graficamos la velocidad en función del tiempo. Les recuerdo que estamos analizando este movimiento en línea recta y a velocidad constante que se llama movimiento rectilíneo uniforme y que lo he representado con este erizo que se ha movido a través de la diapositiva. Como tiene velocidad constante, ¿sí? La palabra uniforme implica velocidad constante, siempre tiene el mismo valor, no importa cómo transcurra el tiempo. Por lo tanto, a diferencia de la tabla anterior, aquí no necesito ir sumando nada. Simplemente siempre vale 2 metros por segundo, que era el valor del ejemplo con el que hicimos el primer gráfico. Si yo grafico ahora, debo preocuparme de que los ejes estén bien graduados para entregarle a las demás personas la información correcta. Es decir, abajo tengo el tiempo en segundos y esta vez en el eje vertical o eje de las ordenadas tengo la velocidad en metros por segundo. Y siempre vale 2, desde la velocidad inicial, que es la que marca el tiempo 0, 1 segundo después, 3 segundos después, 2 segundos después, siempre vale lo mismo. Es decir, esta vez es una recta paralela al eje del tiempo, es una recta horizontal, que significa que la velocidad es constante. Y además no solo es constante, sino que es positiva, porque este era un erizo que avanza moviéndose hacia la derecha a velocidad constante. ¿Cómo podemos interpretar el área bajo la curva? Este es un término bien curioso en matemática y física porque se llama área bajo la curva, pero aquí no hay ninguna curva, hay una línea recta. Pero se refiere a sacar el área que estoy achurando o marcando ahora con rojo. ¿Qué forma geométrica tiene esa área achurada? Exacto, es un rectángulo. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es multiplicar base por altura. Al multiplicar base por altura, esta área del rectángulo, que sería base por altura, esta área sería la base 3 segundos y la altura 2. Cuidado, metros por segundo. La regla en matemática dice que si tengo el mismo número arriba y abajo lo simplifico, me queda 3 por 2, 6. Y sobrevive metros. ¿Qué es lo que he encontrado al hacer base por altura para este gráfico? He encontrado la distancia que se movió el erizo durante los 3 primeros segundos. Recordemos hacia atrás que estaba en la posición 1 y luego pasa a la posición 7 y se mueve 6 metros. Por lo tanto, el área bajo la curva, en este caso, es igual al desplazamiento o a la distancia recorrida por el erizo. 6 metros hacia la derecha. Para profundizar un poco en este gráfico velocidad versus tiempo, como es constante, la forma de escribirlo es esta. Velocidad en función del tiempo igual velocidad inicial. Como ya les había dicho, corresponde a una línea recta paralela al eje del tiempo. El área bajo la curva corresponde a, si se consideran positivas las áreas, la suma es la distancia recorrida. Si se consideran las áreas con sus respectivos signos, la suma es el desplazamiento. Y lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. El siguiente gráfico muestra la velocidad en función del tiempo de un móvil. Calcule la distancia recorrida y el desplazamiento del móvil. Les voy a mostrar ahora que
esto está dividido en 3 intervalos de tiempo. No es exactamente un gráfico de movimiento rectilíneo uniforme, pero para poder explicar este significado de las áreas bajo la curva, me gusta tomar este gráfico como ejemplo. Es un gráfico donde el tiempo, por supuesto, está en el eje horizontal o de las abscisas, y en el eje de las ordenadas o eje vertical está la velocidad o rapidez. Hay un primer tramo que dura hasta 4 segundos en donde el móvil avanza. Sé que avanza porque su velocidad es 3 metros por segundo. Es decir, avanza 3 metros por cada segundo que pasa. Luego hay un segundo tramo en donde está en reposo, que corresponde entre 4 y 6 segundos. No tiene ningún valor. No hay ninguna línea sobre o debajo del eje del tiempo. Por lo tanto, la velocidad en ese intervalo de tiempo es 0. Y luego hay una tercera etapa que va de los 6 a los 8 segundos en donde retrocede. ¿Cómo sé que retrocede? Porque tiene menos 2 metros por segundo de velocidad. Avanza 2 metros por cada segundo, pero el signo menos me dice que está avanzando hacia el lado negativo de mi sistema de referencia. Esto quiere decir que no se mueve hacia la derecha, se mueve hacia la izquierda. Y por lo tanto, para nosotros que estamos observando desde el 0, retrocede con respecto a nosotros. Vamos a sacar las áreas bajo la curva. Aquí tendría 4 por 3 son 12 y ya sé que me va a dar en metros. En la parte que tiene reposo no avanza nada, por lo tanto no hay área. Y en la parte que retrocede, cuidado, 8 menos 6 son 2 segundos y 2 por 2 son 4 metros. La distancia recorrida sería 12 metros más 4 metros. En total tendríamos 16 metros. Recuerden que la distancia recorrida considera el total de pasos o de metros hacia donde se haya movido, no importa. Simplemente sumo las distancias. Igual que los tacómetros o los podómetros que se utilizan para hacer ejercicio. No importa si yo me devuelvo, siempre va sumando la distancia que recorro. Pero ahora el desplazamiento del móvil. El área que está debajo del tiempo, es decir, esta, aquí yo sé que retrocede, por lo tanto, para el desplazamiento avanza 12 metros hacia la derecha, pero luego yo sé que retrocede 4 metros a la izquierda. Por lo tanto, el desplazamiento es 12 menos 4, 8 metros y tongo. Es decir, avanzó 12, pero retrocedió 4, finalmente lo que avanzó es 8. Y por eso queda positivo, porque avanzó 8, aunque sabemos que se devolvió. Pero recuerden que el desplazamiento es posición inicial, posición final. Hasta aquí nuestro análisis de movimiento rectilíneo uniforme. Les he presentado un movimiento que tiene ciertas condiciones que lo hacen un movimiento ideal, el cual podemos modelar a través de la función afín o lineal, y cualquier pregunta que tengan pueden hacerla a través del aula virtual de Google Classroom. También quiero agradecer a la página SlidesGo, de donde he sacado esta bonita presentación para PowerPoint, que les recomiendo utilizar si van a hacer algún trabajo o alguna presentación para más adelante. Y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, no salgan de sus casas, lávense muy bien las manos y que estén súper bien.